Gloria a Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana, porque una vez más nos encontramos, o me encuentro en este medio de comunicación, dirigiéndome a ustedes, ahí en sus hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el Señor nos ha guardado hasta este día y nos va a seguir guardando. Él es nuestro guardador. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Saludamos a cada uno de los que se van conectando en esta hora. Y espero que la palabra que llevo hoy sea de bendición a su vida, a su corazón. Le enseñe algo nuevo. El propósito de la palabra es que nos pueda enseñar cómo vivir, cómo tener éxito en la vida. La palabra de Dios. ¿Usted quiere tener éxito en la vida? Hay gente que pasa leyendo libros. Hay gente que pasa investigando cómo tener éxito en la vida. Pero si usted quiere tener éxito en la vida, vivir una vida agradable, una vida próspera, lea la Biblia. Póngale cuidado. Obedézcala. Y en ese momento, cuando usted obedece la palabra de Dios, su vida comienza a tener un cambio. Su vida comienza a tener razón de ser. Entonces, espero que en esta mañana, después de este mensaje, usted pueda decir, tengo algo nuevo para vivir mejor. Hoy traigo un tema y es cortando toda rebeldía. La rebeldía. Yo creo que en este tiempo la rebeldía está desbordada. Los hijos son rebeldes. La sociedad es rebelde. Entonces, como cristianos, ¿qué nos dice la Biblia de la rebeldía? Hay mucho de la rebeldía. Pero la rebeldía creo que es uno de los pecados más antiguos que existen. La rebeldía se generó en el cielo. De pronto muchas veces hemos escuchado esa rebelión que tuvo Satanás allá en el cielo. Y la rebeldía hace mucho daño. Bíblicamente hace mucho daño en la vida de las personas. Vamos a estar orando. Si usted está ahí ya preparado, estaba esperando que iniciáramos hoy. Hoy es el domingo 7 de junio. El año ya estamos en el mes 6. Este año ha ido rápido. Yo creo que el proceso de la pandemia está, no la pandemia como tal está finalizando, sino el proceso del aislamiento. Poco a poco vamos a ir regresando. Creo que dentro de poco ya estaremos reunidos en un lugar en el que Dios determine. Pero todavía estamos acá y este medio se ha convertido en una bendición. Vamos a orar. Ora conmigo allí, Padre, en esta mañana, Dios. Te alabo, te bendigo, te exalto porque tú eres bueno, tú eres precioso, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que nos da, Señor. Gracias por la bendición, Señor bendito, de poder llegar a los hogares, Dios. Aquellos hogares que en este momento, Dios, aquellas personas no se pueden congregar. Dios, pero que está este medio de comunicación por el cual podemos entrar hasta su casa, Señor. Hasta su cuarto, hasta su sala ahí, Dios del cielo. Y junto con sus hijos, Dios. Junto con la familia, Señor bendito, poder compartir esta palabra. Yo bendigo a cada hermano, Señor, que en esta mañana va a tomar el tiempo, Señor. Va a disponer su corazón a escuchar tu palabra, Señor bendito. Aún oro por los que en esta semana, Dios, este video, Dios, va a impactar alguna vida, va a tocar, Dios del cielo. Te pido que tú obres de una manera especial, que hagas un milagro, Señor del cielo. Padre, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has sido bueno, Dios. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado y nos vas a seguir guardando, Señor. Tú has prometido guardarnos, tú has prometido cercarnos, Señor. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Padre, muchas gracias, Señor. Usa mi boca, Señor. Usa mi vida, Señor bendito. Trae palabras, Señor bendito, a mi corazón conforme a la necesidad en los hogares, Dios. Necesitamos, Señor, una iglesia fundamentada en tu palabra, Dios. Y nosotros hemos creído, Señor, que la iglesia, en lugar de refugio, es una iglesia fundada en la palabra, Señor. Establecida en la palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo ahí a los hermanos que están allí conectados.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Cortando toda rebeldía. ¿Qué es rebeldía? La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. Entonces, es un tipo de comportamiento caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Entonces, la rebeldía es oponerse a la autoridad, resistir la autoridad, desafiar la autoridad. Eso se llama rebeldía. ¿Verdad? Y a veces hay gente que se rebela contra la autoridad con justa causa. Y hay gente que se rebela injustamente. Ahora, usted me dirá de pronto, antes de entrar en detalle, ¿me debo rebelar contra la autoridad cuando es injusta? La Biblia dice que cuando nuestros derechos sean vulnerados, para eso hay leyes que nos defienden, pero no nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos. Usted ve las películas donde la gente sale y mata al que le hizo el daño, el que le mató al hijo, a la esposa, y se convierte en el vengador. Eso se llama rebeldía. La Biblia dice que nosotros debemos llevar nuestras peticiones a Dios. Entonces, según la Biblia, la rebeldía se define como sublevación, faltando a la obediencia debida, desobediente, opuesto con tenacidad. También podemos definir a la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo prescrito o solo establecido. Entonces, eso es rebeldía. Se puede rebelar contra los padres, los maestros, los gobiernos y contra toda autoridad. Rebeldía. Pero el tema es cortando toda rebeldía. Cortando toda rebeldía. ¿Sabe que la rebeldía es cuando usted simplemente no obedece y ya? Le parece poco de pronto, lo que le dijeron lo toman, le resta importancia. ¿Dónde comenzó? Ya les dije, comenzó en el cielo. El primer ser humano que Dios creó se convirtió en un rebelde. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden que Dios le había dado. De todo árbol del fruto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Entonces, autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? Tenemos la autoridad mayor nuestra, se llama Cristo. Según la Biblia, es Cristo. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. De pronto más adelante vamos a leer unos versículos de que Cristo es nuestra autoridad mayor. Pero podemos ver un ejemplo en la ley de Moisés. ¿Qué pasaba cuando un hijo se rebelaba contra el padre? Y eso aparece en Deuteronomios capítulo 21, del 18 al 21. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre o a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál era la ley para un hijo rebelde en el tiempo de la ley? ¿Qué había que hacer con él? Después de haberlo corregido, castigado, aconsejado, bueno, todo lo que un padre tenía que hacer. Lo llevaban a los ancianos y lo apedreaban y moría. ¿Qué tal? Imagínese usted en este momento
que en este tiempo hiciéramos eso nosotros también. ¿Mm? Tremendo, ¿verdad? Muchos se habrían quedado sin hijos. Estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. No significa que Dios en este tiempo no castiga, sino que estamos en un tiempo donde Dios ha derramado una gracia especial, donde Dios está teniendo misericordia. Sin embargo, la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Por eso, lo contrario a esto sucede al obediente, al que honra al Padre. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo contrario entonces al hijo desobediente le sucede al hijo obediente, que es un mandamiento honrar a padre y a madre. Eso está en Éxodo 20:12 y está en otras partes de la Biblia. Dice que para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Obedecer a los padres, honrar a los padres, trae bendición. Dice que es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres. Entonces, es lo contrario. Yo quiero leer aquí en Romanos 13 unos versículos de habla de la autoridad de Cristo, pero está hablando de toda autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es una autoridad superior? Cualquiera que tiene poder sobre mí es autoridad superior. Padre, maestro, jefe, alcalde, el señor de la Junta de Acción Comunal es una autoridad, el policía es una autoridad, el gobernador, el presidente, todos son autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso está en Romanos, si quiere buscarlo, Romanos capítulo 13, ahí desde el 1 en adelante. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando alguien se opone a la autoridad, dice la Biblia que se opone a lo establecido por Dios. O sea, en otras palabras, que cuando alguien se enfrenta contra la autoridad, se está enfrentando contra Dios. ¿Entendemos eso? Dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. Y los que resisten la autoridad acarrean, miren esto, condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a hacer lo bueno. Les quiero enseñar una cosa, mi hermano, usted que me escucha allí. Hay gente que le gusta hablar del alcalde, del presidente, del de la juntación comunal. A veces echamos juicios, como por ejemplo, se están robando la plata. ¿Sabe una cosa? Que eso se llama calumnia. Si yo digo, el alcalde se está robando la plata y él viene y me demanda, yo tengo que ir y probarle que es así. Porque si yo no le pruebo que es así, entonces yo voy a ser el condenado por injuria y calumnia. Eso es delicado. Y nosotros hablamos y hablamos. Y nosotros, a veces los cristianos, nosotros caemos en ese juicio. Quiero decirle una cosa, mi hermano. Nosotros, Dios nos ha puesto para honrar las autoridades. Si ellos se roban el dinero o no se lo roban, ese es problema de ellos con Dios y con la ley. Ellos le tienen que dar cuenta a Dios, pero a nosotros nos corresponde honrarlo. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición sobre mi vida. Estamos leyendo Samuel, yo sigo leyendo Samuel todavía y ahorita voy a hablar de un caso en especial. Pero si usted se dio cuenta,
David honró a Saúl todo el tiempo que Saúl fue rey. Saúl lo persiguió, Saúl injustamente lo echó, le quitó la esposa, pero David lo honró. David lo honró y Dios entonces lo bendijo. Vea, yo he conocido, le quiero decir una cosa, yo he conocido empleados. Empleados le roban al patrón. Cuando va algo de más por ahí en las compras, cuando tenían que entregar, tomaban eso. Se comían las cosas, los jugos, las galletas, escondidas y botábanlos. Pero ¿sabe una cosa? También he visto que esas personas no han prosperado. No han prosperado. He visto empleados sumisos. He visto empleados que han sido ultrajados. Empleados que han sido en su trabajo de pronto explotados. Y he visto también cómo esos empleados han llegado a ser jefes. Han llegado a tener sus propias tiendas, sus propios negocios, han sido prósperos. Porque quiero decirte una cosa, cuando una persona entiende lo que es autoridad, esa persona es bendecida por Dios. Cuando una persona está bajo autoridad, esa persona es una persona que es respetada por Dios. En la Biblia hay un caso de un hombre que tenía a su siervo enfermo y fue donde Jesús. Le mandó a decir a Jesús, Señor, ven que mi siervo está enfermo. Después le mandó a decir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y también tengo personas bajo mi autoridad. Y ya le digo a este ven y viene y al otro va y va. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo que él sabía y entendía lo que era autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Oiga, ni en Israel he hallado tanta fe. Y dio la palabra y el siervo sanó. ¿Por qué? Porque este hombre sabía la ley de la autoridad. Entendió que Jesús tenía autoridad para sanar a su siervo, aunque no fuera. Eso es autoridad. Y sabe una cosa, iglesia, nosotros tenemos autoridad. Usted debe tomar la autoridad que Dios le ha dado. Somos autoridad. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, Él nos envió. Lo que yo estoy haciendo es predicar. ¿Con qué autoridad estoy predicando yo? Con la autoridad que el Señor me dio cuando nos delegó a ir a predicar la palabra de Dios. Pero también estoy predicando con la autoridad que mi pastor Jorge Ciro me ha dado como siervo, como predicador y como pastor. Y también estoy predicando bajo la autoridad del distrito Tayrona de la Iglesia Cuadrangular, que me ha otorgado una credencial para que ejerza la labor del culto como pastor. Yo no estoy aquí volándome autoridad. No estoy aquí pasando por sobre nadie. Yo estoy bajo autoridad y he aprendido a estar bajo autoridad durante mucho tiempo. ¿Sabes una cosa? Eso tenemos que hacer. Eso dice Pablo a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Usted hoy en día ve a los jóvenes levantándose en contra de las autoridades. Si usted mira a los Estados Unidos, mataron a un hombre. Injustamente, sí, lo mataron. Yo no estoy de acuerdo con ese asesinato. Esos policías, para los que les gusta ver noticias, ¿saben de qué estoy hablando? Esos policías les debe caer todo el peso de la ley. Pero es el peso de la ley, no la justicia por mano propia. Entonces el pueblo de Estados Unidos, defendiendo los derechos de ese hombre que murió, entonces ahora se levantaron a destruir todas lo que es público. Acabar con la ciudad. Eso se llama resistencia. Eso se llama sublevación. Y sabe una cosa, todos estos jóvenes que se están levantando en contra de la autoridad, aquí en Colombia también hay mucha gente, usted mira las redes sociales, cuando el presidente está hablando, cuando alguna autoridad coloca algo y usted ve que la gente maldice al presidente, usted ve que la gente le dice una cantidad de cosas. ¿Sabe una cosa? Ningún cristiano se debe prestar para levantarse contra la autoridad.
Si no ganó la persona por la que usted votó, gloria a Dios. Pero ya el que ganó, esa es su autoridad. Gústenos o no nos guste. Esa es nuestra autoridad. Y debemos y merecen respeto de parte nuestra. Pero no, usted ve aún cristianos hablando mal de sus autoridades, hablando mal de sus líderes, hablando mal de toda persona. Es más, hay hijos que se levantan a hablar mal de sus padres. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si tu padre y tu madre son excelentes. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sea, hónralo. Aquí no se trata de que ellos son buenos y yo tengo que honrarlos. No, aquí se trata de que yo los tengo que honrar para que me vaya bien a mí. Aquí el problema de ellos con Dios, cómo fueron como padres, si no tuvieron que ver con nosotros, eso no interesa. Escucha eso no interesa. Porque hay hijos que tienen resentimiento contra sus padres y no les hablan, no los llaman, no están pendientes de ellos. Hay padres pasando mucha necesidad con hijos que están bien económicamente. Pero ellos no, porque los padres se portaron mal. Porque cuando estuvieron no les dieron estudio, porque el papá se tomaba la plata, porque le pegaba a la mamá, porque era mujeriego, porque los dejó cuando estaban pequeños. Aquí no interesa cómo se portaron ellos. Escuche esto, entiéndalo. Aquí interesa que usted como hijo tiene que honrar a sus padres. Lo que sus padres hicieron, ese es problema de ellos con Dios y ellos le darán cuenta a Dios. No significa que ellos van a quedar exentos, ¿no? Sí, pero no, la Biblia no dice, usted hijo, vaya, haga justicia a su papá y págale con la misma moneda. No, Señor, eso no dice la Biblia. Honrar. Vamos a cortar con ese espíritu de rebeldía, cortando toda rebeldía, un espíritu. El enemigo siembra rebeldía en la vida. Yo he visto personas que se han levantado contra los pastores. He vivido experiencias de personas que se levantaron y se llevaron un grupo. Y también he visto cómo les ha ido. Tremendo. Personas que se levantan. Hay personas que se levantan y le quitan clientes a su jefe. Salen del empleo y se van y montan un toldo aparte y le quitan los clientes y van con mentiras, con engaños. Todo eso es sublevación. Todo eso es rebeldía. Porque si Dios le va a dar un negocio a usted, escuche esto, no es quitándole el negocio al otro. Si Dios le va a dar un negocio a usted, no es quitando. Si Dios te va a dar una tienda ahí en tu barrio, escucha, si tú quieres poner una tienda, tú no vas a poner una tienda aquí y luego vas a ir a hablar mal del tendero. Hay gente que lo hace. Coloca la tienda y comienza a hablar mal. Aquí sí te voy a despachar bien. Aquí te voy a dar la mejor carne. No como allá, que te despachan fallos, que te apuntan de más, que hacen esto, que hacen lo otro. Eso es malo. Eso es rebeldía. Usted pone una tienda y usted la coloca y le ora a Dios. Dice, Dios, yo voy a colocar un negocio, Señor. Yo te pido que me bendigas, que me envíes clientes. Yo te pido, Señor, que tú ores. Pero también te pido que bendigas al comerciante de al lado. Porque Dios bendice a todos. Qué bonito cuando tenemos eso en nuestro corazón. ¿Qué más dice la Biblia? Leamos en Efesios, vamos hablando de autoridad. Efesios 1, 17 al 23, vaya allí, búsquelo. Efesios 1, 17 al 23 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Necesitamos sabiduría en este tiempo. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Oiga, el Señor Jesucristo está sobre todo principado. El Señor Jesucristo está sobre los presidentes. El Señor Jesucristo está sobre los gobiernos, está sobre las milicias, los ejércitos. Todo, el Señor Jesucristo está sobre todo reino e imperio. Dice,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Autoridad mayor se llama Cristo. Sobre todo reino, poder, imperio, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Pero ¿sabe una cosa? Cristo es la cabeza de la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo de aquella autoridad. Usted y yo tenemos autoridad. Hermano, reciba esa autoridad de parte de Dios. No se levante en contra de la autoridad, recíbala porque usted tiene autoridad. Pero como toda autoridad tenemos otra autoridad. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia donde nos congregamos tiene un orden. Tiene un pastor nacional, tiene unos pastores que lideran. Tiene un distrito, los distritos le rinden cuenta a la nacional. Los distritos están compuestos por zonas y cada zona tiene un pastor zonal, el cual le rinde cuentas al distrito. Cada zona está compuesta por iglesias distritales e iglesias hijas. Cada iglesia distrital le reporta a la zona al distrito. Las iglesias hijas le reportan a la iglesia madre. Usted dirá, ¿en qué posición estamos nosotros como lugar de refugio? Nosotros somos una iglesia hija que le reportamos a nuestra iglesia madre, la iglesia del pastor Jorge Ciro. Pero tenemos autoridad. Nosotros, hoy en día hay muchos pastores. Hoy en día un cristiano se convierte y al día siguiente, a los meses, al año, dice yo soy pastor y va y busca una casa, la alquila y se mete ahí y él es pastor. Pero es un pastor que no tiene autoridad, que nadie lo vigila, que hace como él quiere, que no tiene nadie sobre él. Eso no es muy bueno. Nosotros debemos tener nuestra autoridad. Nosotros debemos estar bajo autoridad. Nosotros debemos tener a quien rendirle cuenta. Las iglesias tienen miembros. Las iglesias están compuestas por líderes también que son autoridad. Pero todos tenemos una persona que nos lidera, que nos vigila, a cual rendirle cuentas. Y vamos en ese orden. Usted no puede decir, no, yo solamente le rindo cuenta a Cristo. No, eso no está bien, eso es rebeldía. Se la Biblia que si no nos sometemos a las leyes terrenales, mucho menos a las leyes celestiales. Entonces Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Escuche esto. Yo tengo por aquí, en el libro de Samuel, segunda de Samuel que estamos leyendo, por lo menos yo lo estoy leyendo y si no lo está leyendo le motivo, léalo. Segunda de Samuel, encontramos a un hombre, un hijo de David, llamado Absalón. Yo no sé, ya muchos ya conocen a Absalón a través de la Biblia. Pero Absalón fue un hombre que si usted quiere ver un ejemplo de rebeldía, estudie la vida de Absalón. ¿Cómo comienza la historia con Absalón? Absalón tenía una hermana llamada Tamar. El hermano de Absalón, que no era hijo de la misma mamá, sino de David, con otra mujer, llamado Amnón, se enamoró de Tamar, la llevó a su casa, la violó, y cuando Absalón se enteró que Amnón había violado a su hermana, tomó una decisión en su corazón. ¿Y sabe cuál fue? Vengarse. Tomó una decisión de vengarse. No le dejó las cosas a Dios, no fue a la autoridad, no fue a la persona que tenía que ir, sino que tomó la decisión de vengarse. Usted lo encuentra ahí en 2 de Samuel, capítulo, aquí está, el capítulo 13, el versículo 20, dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es.
No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Pasó un caso feo, desagradable, la violación de una hermana horrible, pero Absalón tomó una decisión desagradable y fue la decisión de vengarse, una decisión de rebeldía, de hacer justicia por sus propias manos. ¿Y qué pasó? Planeó la rebeldía. Escucha esto, no se revela de la noche a la mañana. Una persona no es rebelde ya mañana, no, eso está en el corazón. Eso se va generando poco a poco. ¿Qué pasó? A los 2 años, pasaron 2 años de Absalón darle vuelta, de planear. Le dijo a David, su padre, que iba a hacer una fiesta en su casa, una celebración, lo invitó. David no quiso ir, entonces dijo que fueran todos sus hermanos, pero ya tenía todo planeado para asesinar a Amnón. Comenzó la fiesta y ya le había dado la orden que cuando Amnón estuviera borracho, lo matara. Lo mató y se fue huyendo, dejó todo tirado. Significa que a él no le importaban las cosas materiales. El deseo de venganza era mayor que todo lo que él tenía y se fue huyendo para donde su abuelo, dice que la tierra de Jesús, de allá era su mamá, y duró mucho tiempo allá. Luego Absalón más adelante, dice la Biblia que Joab lo llevó nuevamente a Israel. Pero ¿sabes una cosa? Esa historia es bastante larga y yo te lo voy a dejar de tarea, si te parece. Y si ya te lo leíste, sabes de qué estoy hablando. Pero Absalón llegó y dice la Biblia que David no vio a Absalón. David no quiso, no sé qué pasó con David, pero David no quiso ver a Absalón, su hijo. Y dice que después de, creo que también 2 años habían pasado. Dice por aquí, el 14. Por acá, el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mira, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Miren qué manera de hacer las cosas. Absalón mandó a buscar a Joab, que era el general del ejército de David, porque quería ver a David. Pero como Joab no quiso ir, le mandó a quemar el campo, el cultivo de cebada. ¿Qué manera de conseguir las cosas? ¿Sabe una cosa? Hay gente que se acostumbra a conseguir las cosas de la manera incorrecta. Cuando Dios te quiera dar algo, Dios te lo va a dar, pero Dios te lo va a dar de la manera correcta. Lo que sueñas, lo que anhelas, pero no tienes que pasar por sobre de otro. No tienes que infamar a otro, no tienes que hablar mal de otro. Absalón se acostumbró a hacer las cosas mal. Después de ese proceso, pues Joab fue y lo llevó ante el rey, vio al rey. Pero ¿sabes qué? El capítulo 15 de segunda de Samuel, léaselo allí. Dice, Absalón se subleva contra David. ¿Sabe qué hizo Absalón? La Biblia dice que era muy hermoso. Tenía un porte, tenía una cabellera elegante. Dice que no había otro como Israel, en Israel de hermoso como Absalón. O sea, la belleza física que tenía de pronto también lo llenó de orgullo. ¿Y sabe qué hacía Absalón? Todo el que llegaba a Israel por una dificultad lo abrazaba, lo besaba y le decía, ¿a qué vienes al rey? El rey no te puede atender. Ahí no hay nadie que te atienda. Yo te atiendo. Cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y después que le decía esto, decía, ¿quién me pusiera a mí por rey para solucionarle todos los problemas a ustedes? ¿Sabe que hay gente con ganas de conseguir cosas que están en el corazón y utilizan a otros? Van y le dañan el corazón a otros. Yo le pregunto, ¿usted cree que Absalón quería solucionar el problema al pueblo? No, Absalón quería sublevarse contra David.
Y así se fue robando el corazón del pueblo de Israel. De tal manera que dice la Biblia que el pueblo se iba tras Absalón. A todo el que llegaba lo abrazaba, lo besaba, lo hacía sentir bien. Tremendo. Ese espíritu de rebeldía es un espíritu que contamina. Contamina. Lo abrazaba y así. Y usted ve ahí hasta el día que planeó también, así como planeó la muerte de Amnón, planeó también quitarle el reino a David. ¿Usted sabe lo que es eso? Levantarse contra su propio padre, a quitarle el reino. Y le dijo al rey: Señor rey, te pido que me des permiso, voy a ir a adorar porque yo hice un voto. Y el rey le dio el permiso para que se fuera supuestamente a adorar. Y dice que se llevó 200 hombres engañados. Y cuando llegó allá donde iba, ¿qué pasó? Dice que se fue a Hebrón. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigase el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Miren cómo este hombre se fue ganando poco a poco el afecto del pueblo. El pueblo se fue yendo con una sabiduría diabólica. ¿Sabe una cosa? Hay unas corrientes en este tiempo, hay unas corrientes impresionantes. Se llaman las corrientes humanistas o el Colombia humana, y todas estas corrientes son corrientes que se están levantando en contra de la autoridad de Dios y en contra de la autoridad de los gobiernos. Se denominan oposición. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué defienden? Defienden todo lo que va en contra de la Biblia. Defienden a los homosexuales, a las lesbianas, defienden el aborto, defienden todas estas cosas que van en contra de la moral, van en contra de lo que la Biblia ha establecido. Pero ¿sabe una cosa? Que muchos jóvenes hoy en día simpatizan con estas corrientes. Muchos jóvenes dicen verdad lo que esta gente dice, esta gente cómo defiende, y se están ganando el corazón del pueblo, se están ganando el corazón de muchas personas. Los jóvenes hoy en día, la mayoría, están detrás de estas corrientes, y a mí me duele muchas veces ver cómo cristianos van detrás de esas corrientes humanistas. Las corrientes humanistas dicen que tú debes satisfacer lo que el cuerpo te apetece, porque la vida es aquí en la tierra y aquí lo que tú hagas, eso está bien hecho. Pero eso es rebeldía, rebeldía contra Dios. Si tú has visto noticias, hacen protestas donde salen desnudos. Las mujeres mostrando sus partes, los hombres totalmente, 400, 500, 1000 hombres en una plaza corriendo o desnudos allí. Hay gobernantes aquí en Colombia de esa corriente que en el Congreso se han bajado los pantalones y han mostrado las nalgas. ¿Eso a usted le parece correcto? ¿Eso le parece a usted una persona educada? ¿Eso le parece que eso está bien? Donde la Biblia dice que el hombre debe cubrir su desnudez. Eso es abominación delante de Dios. Y esas corrientes están y se están llevando por delante nuestras generaciones. Por eso es importante, mi hermano, no permitir que el espíritu de rebeldía entre a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Sabe? La televisión, las novelas, las películas hablan de pura rebeldía, de pura rebelión. Y eso se lo están metiendo a los niños. Se está levantando una generación que no respeta a padres, que no respeta a autoridad, que no respeta a los maestros. En este tiempo de clases virtuales, los alumnos se burlan de sus maestros, les hacen bromas pesadas.
Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos dé fuerza, porque sabe una cosa, hay castigo para todo el que se rebela contra su autoridad. Hay castigo para todo el que se rebela contra nuestra autoridad mayor que se llama Jesucristo, contra Dios. Cuando el hombre se levanta, como leíamos en Romanos capítulo 13, que el que resiste la autoridad, a Dios lo resiste. Y por eso hay muchos países sufriendo. Por eso hay muchos países en caos. Por eso hay muchas familias sufriendo. A veces uno ve familias, escuche esto, esto es poderoso. A veces uno ve familias y uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Por qué estarán en esa ruina? ¿Por qué estarán en esa situación? ¿Por qué será que no han salido de un problema y están metidos en otro? Porque ¿sabe una cosa? Quizás durante mucho tiempo han resistido autoridad. No se han sometido a nadie. Cuando fueron jóvenes no obedecieron a papá ni a mamá ni nada. Hicieron lo que les daba la gana. Y cuidado tú, joven, que me estás viendo. Hay jóvenes que ya de 15 años. No, ya yo soy libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Quiero decirte una cosa. Eso no te va a traer bendición. ¿Qué pasó con Absalón? Absalón, cuando David entendió que Absalón se había levantado y que el pueblo se había ido, ¿qué le tocó a David? Salir huyendo. ¿Usted sabe lo que es eso? El rey, puesto por Dios, ungido por Dios, huyendo porque un rebelde le quitaba su lugar. ¿Qué hizo David? Se fue huyendo y Absalón llegó, se posesionó en el reino y se acostó con las mujeres de su padre a la vista de todo el pueblo. Esos son corrientes rebeldes. Esos son corrientes de que les gusta hacer las cosas a su manera. Usted sabe lo que es el hombre acostarse con las mujeres de su padre a la vista del pueblo. Rebeldía. Rebeldía. Y se levantó, gracias a Dios. Dios metió su mano. Porque Dios defiende la causa del justo. Y en una pelea entre el pueblo de Israel, liderado por David, su ejército, y el ejército de Absalón, Absalón muere. ¿Cómo terminó? Muerto. Terminó muerto, porque el demonio de rebeldía lo llevó hasta la muerte. Yo leía al inicio que la ley dice que los hijos rebeldes deben ser muertos. Y por eso muchas personas están siendo cortadas en toda la vida, en la juventud, a los 15, 18, 20, 25 años. Usted escucha de muertos. Yo creo que mueren más jóvenes actualmente que ancianos. ¿Por qué será que están muriendo tantos jóvenes? Por tanta rebeldía, porque se levantan contra la autoridad, porque se han puesto a hacer cosas malas. Y Dios los corta. Dios los corta. Absalón terminó mal. Terminó mal, eso es como una película. ¿Por qué terminó mal Absalón? Porque no dejó que Dios obrara. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que Dios defiende la causa del indefenso. ¿Sabes una cosa? Cuando tus derechos sean vulnerados, no tienes que comenzar a pelear, no tienes que comenzar a vengarte por tus propios medios. Cuando tus derechos sean vulnerados, tienes que ir donde el juez de jueces, el abogado que tenemos que se llama Jesucristo, y Él pelea por nosotros. Él nos defiende, Él pelea por nuestra causa. Yo soy testigo de personas que se han levantado contra mi vida, contra mi familia, de cómo Dios ha peleado sin nosotros mover un dedo. ¿Sabes una cosa? Porque Dios nos defiende, porque Dios es quien levanta nuestra cabeza, porque Él es el que nos coloca en un lugar alto. Dice la Biblia, sobre una roca te pondrá en alto. Pero no permitas que el espíritu de rebeldía llegue a tu corazón. ¿Quieres ser un fracasado? Levántate contra tu autoridad. Que tu autoridad no es como a ti te gusta. Por algo Dios te ha puesto allí con esa autoridad. Porque Dios te pudo poner otra autoridad. A veces miramos la autoridad de al lado o del otro y decimos, oye, qué bonito, cómo se comporta él. ¿Y por qué mi autoridad no es así? ¿Por qué mi autoridad no hace así como hace este otro, tan bonito que lo hace?
Por algo estás bajo esa autoridad. Pero esa es la autoridad a la que tienes que obedecer. Esa es la voz que tienes que escuchar. Te quiero decir otra cosa. Cuando David va huyendo, hay un hombre llamado Simei, que era familiar de Saúl. Y dice que David iba por un lado y él iba por otro lado gritando y maldiciendo. Decía, maldito, Dios te ha pagado conforme a tus obras, eres un sanguinario. Tú eres el culpable de que la familia de Saúl muriera. Maldijo a David. ¿Qué te quiero enseñar? Que habrá momentos que tu autoridad pase por dificultades. Y entonces en ese momento Dios te probará a ti para ver cómo te comportas con tu autoridad. Porque el día que tu autoridad pase por dificultad, tú puedes hacer dos cosas. Número uno, apoyarle y decirle estoy con usted. Falló o lo que sea. O no hizo las cosas bien, pero estoy con usted. Usted es mi autoridad. Y número dos, aprovechar ese momento, ¿para qué? Para levantarme contra él. Este hombre Simei aprovechó el momento difícil que pasaba David para levantarse contra él. Los soldados de David dijeron, déjanos y le cortamos la cabeza a ese perro que está maldiciendo al rey. Y David dijo, si él me maldice es porque Dios le ha dado la orden que me maldiga. Ahí también Dios estaba probando a David. Dios prueba al uno y prueba al otro también. Pero cuando David viene de regreso nuevamente a tomar el reino, entonces el mismo que le iba maldiciendo, entonces asustado, se tiró de rodillas y le dijo, perdone mi señor, actué mal. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tenemos que agachar la cabeza después? Todos los que fueron con David lo acompañaron, estuvieron con él. Tranquilos, fueron, vinieron, lloraron con él, rieron con él. Escúchame. Todo el tiempo que Dios te coloque bajo autoridad de una persona, y hablo de esposas con los esposos. La Biblia dice que el esposo es la cabeza del esposo. Hablo a los hijos. Usted debe honrar a sus padres. Hablo de los que son empleados. Si Dios te ha puesto de empleado en alguna persona, obedécele, que no sabemos si mañana tú seas jefe y tengas empleados. Y como tú actúes, así actuarán contigo. Miembros de iglesia, pastores, si hay un pastor que me escucha, por favor. A los pastores a veces llegan y nos dañan el oído y dicen, pero tú eres bobo. Tú puedes trabajar solo, tú no necesitas de nadie. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es que Dios te quiere bendecir ni que quiere nada. ¿Sabes una cosa? Te dicen, no, pero ¿para qué vas a pagar el diezmo de diezmo? Eso te puede quedar a ti, inventan una cantidad de cosas. ¿Sabes una cosa? Eso es el enemigo diciendo, necesito que te quites de la cobertura para destruirte. Porque cuando la persona sale de la cobertura, Satanás tiene autoridad sobre él. Escuche esto. Cuando la persona sale de su cobertura, entonces le entrega una autoridad a Satanás para que lo destruya. Y recuerde que el castigo es la muerte. Absalón murió. El castigo es el destierro. Dice la Biblia que a Satanás lo echaron de la presencia de Dios. Fue arrojado del lugar del paraíso. A Adán lo echaron del huerto del Edén. Ese es el castigo de rebeldía. Caín, cuando mató a Abel, que se levantó contra Abel, dice que Dios lo desterró. Errante serás. Hay gente pagando cosas por su rebeldía, por su pecado. Hoy, mi hermano, Dios ha querido hablarnos. A mí me ha hablado por esta palabra. Vamos a obedecer. Vamos a decirle a Dios, aquí estamos. El día que Dios te quiera sacar de un lugar, simplemente te saca y ya. Pero mientras estés allí, obedece, respeta,
ama, honra. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de sumisión. Pagaba los impuestos, respetaba las leyes, las cumplió a cabalidad. Fue muy respetuoso. El Señor Jesucristo fue muy respetuoso. Estudia la vida del Señor Jesucristo. Nunca se levantó contra la autoridad. Ni aun cuando estaba muriendo, respetó la autoridad. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y quiero decirle, Dios, en esta hora, Padre, te bendigo por aquellas personas que tuvieron, Señor, el tiempo habían apartado este tiempo para escuchar esta palabra, Dios. Te pido que les bendigas, que les guarde, Dios. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra no solamente se quede en un video más, sino que pueda entrar a nuestro corazón y causar el efecto necesario, Señor. Padre, tú quieres bendecirnos, Dios. Tú quieres, Dios, que nosotros te honremos como tú quieres, Señor bendito. Pero necesitamos obedecer tu palabra, Señor. Allí encontramos ejemplos maravillosos como Josué, Señor, que estuvo al lado de Moisés todo el tiempo, que fue obediente, Señor. Y vemos, Dios, que terminó ocupando el lugar de Moisés, Señor bendito. Padre, ayúdanos cada día más, Señor. Danos la fuerza necesaria, Dios. Padre, Dios, cuando el espíritu de rebeldía quiera tocar nuestra puerta, Dios, que nosotros podamos detectarlo y reprenderlo, Señor. Cuando vengan aquellas personas, Dios, a hablarnos mal de algún líder, Dios, de algún gobernante, Señor, podamos rechazarlo, Dios, podamos cerrar nuestros oídos, porque es el enemigo que ha enviado un mensajero para que nosotros caigamos bajo maldición. Pero en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tú vas a redarguirnos, tú nos vas a guardar, tú nos vas a acercar, Dios, tú vas a guardar a cada hermano allí que está escuchando, Señor, que está orando en estos momentos, Dios. Mira aquellas personas que en algún momento ha pensado levantarse contra su autoridad, que ha pensado, Señor bendito, Dios, blasfemar, hablar mal, Dios, perdónanos, Dios del cielo, en algún momento, Señor, nos hemos levantado contra nuestra autoridad, Dios. Padre, porque tu palabra dice que no hay autoridad si no es puesta por ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahorita a las 10 de la mañana iniciamos las escuelas dominicales en casa. Hágalo. Hágalo. Dios está probando nuestra fidelidad. En este tiempo Dios está probando nuestra fidelidad. Nadie le va a supervisar, pero Dios sí le está viendo. Haga la escuela dominical. Cámbiese, póngase bien bonito. Como si fuera a pasear, como si fuera para una cena romántica, porque es una cita con el Señor. Y después que esté bien arreglado, haga el culto. Haga el culto. Que muy pronto, ya muy pronto, nos estaremos reuniendo todos juntos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta el próximo domingo, si no nos vemos esta semana. O si Dios no ha venido por su iglesia. Si el Señor ha venido, wow. Elegante, sabroso, nos hemos ido con el Señor y se acabaron los sufrimientos. Hay gente que no le gusta la venida del Señor. Pero yo le digo una cosa, no habrá nada mejor como estar con el Señor. Bendiciones.